primero en exponer va a ser el doctor José Luis Rinaldi sobre Santo Tomás de Aquino y la Eucaristía. José Luis es abogado por la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina en el año 74, graduado con diploma de honor, ex profesor adjunto de Filosofía del Derecho en la misma facultad y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en la misma carrera en la Universidad de El Salvador. Ex secretario de redacción de la revista Prudentia Iuris, órgano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNA. Integra la comisión directiva de la Sociedad Tomista Argentina y el Consejo de Administración del Instituto de Filosofía Práctica. Tiene la palabra José Luis. Bueno, muchas gracias, Maya. Santo Tomás de Aquino y la Eucaristía. El tema elegido para esta 47 semana tomista, el legado de Santo Tomás de Aquino a 700 años de su canonización, entiendo que permite ver a nuestro santo patrono desde una perspectiva que va más allá de la tradicional vinculada a la filosofía o a la teología, para acercarnos a su espiritualidad y su santidad. Perspectivas estas, a mi criterio, mucho más significativas, pues son las que lo llevaron a los altares y a estar gozando de la visión beatífica. Y bien podemos afirmar que su espiritualidad está unida indisolublemente a la devoción eucarística. Y quizá así también esta reflexión nos mueva a unir todos estos aspectos que en grado superlativo se dieron en Santo Tomás y buscar la imitación de su ejemplo. 3 anécdotas. Se narran 3 episodios de la vida de Santo Tomás vinculados a la Eucaristía, que ya han sido en general recordados por algunos de los otros expositores, pero que nos pueden servir de marco referencial acerca de su relación con Jesús Eucaristía. Uno de ellos es hacia el final de su vida, mientras escribía las cuestiones de la Suma Teológica acerca del sacramento de la Eucaristía. Uno de los monjes, Fray Domingo de Caserta, observó que uno de los frailes antes de Maitines salía de su celda y se dirigía a la capilla de San Nicolás, donde vio a Santo Tomás suspendido en el aire, que le preguntaba a Jesús si estaba contento con lo que había escrito sobre la encarnación y la Eucaristía, y escuchó una voz que le decía: Tomás, has escrito bien sobre mí en la Eucaristía. ¿Qué recibirás de mí como recompensa por tu trabajo? A lo que Santo Tomás respondió: nada más que vos, Señor. El segundo episodio nos lo recordó el Papa Benedicto XVI. En la audiencia general del año 2010 nos enseñaba que Santo Tomás, según los antiguos biógrafos, solía acercar su cabeza al sagrario como para sentir palpitar el corazón divino y humano de Jesús. La tercera anécdota son las palabras pronunciadas por Santo Tomás antes de morir, al recibir su última comunión. Recíbote, precio de la redención de mi alma, viático de mi peregrinaje, por cuyo amor estudié, velé, trabajé, enseñé y te prediqué. Un poco de historia. ¿Cuál era la doctrina acerca de la Eucaristía en tiempos de Santo Tomás? La Iglesia primitiva, los padres apostólicos, los santos padres y durante buena parte de la Edad Media no se puso en duda la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Los escritos de San Ignacio de Antioquía, San Justino, San Hipólito de Roma, San Cipriano, San Epifanio, San Hilario de Poitiers y otros tantos, muchos de ellos tomados por Santo Tomás como argumento de autoridad, son prueba suficiente de ello. En cuanto al término transubstanciación que se atribuye a Hildeberto de Labardén y su contenido y significación, ya existían al tiempo del nacimiento de Santo Tomás. Berengario de Tours, teólogo y religioso francés, sostuvo la presencia simbólica o la existencia de un mero signo de Jesucristo en la Eucaristía. Estamos en el año 1000, ¿no? 1050 más o menos. Y tuvo por ello una controversia con Lanfranco de Pavía, quien por el contrario sostenía la presencia real. Berengario fue condenado en varios concilios hasta que finalmente se retractó y reconoció la presencia real en el concilio de Burdeos del año 1080. Pero fue en el concilio cuarto de Letrán, celebrado en el año 1215,
con una amplia presencia de obispos, clérigos, monjes y representantes del poder civil, que la presencia real de Cristo fue definida como dogma de fe. 1215, Cuarto Concilio de Letrán. Y esa presencia real fue confirmada por un hecho milagroso, aceptado por la Iglesia y ocurrido en la ciudad de Bolsena, Italia, hacia el año 1263. En el momento de la consagración, la hostia comenzó a sangrar ante el asombro del celebrante Pedro de Praga, quien tenía dudas acerca de la presencia real de Jesucristo. Quedó así manchado el corporal, y como Pedro de Praga guardó la hostia en el mismo corporal y la llevó a la sacristía, también quedaron manchados el mármol del suelo y varios escalones del altar. Hay un fresco de Rafael Sanzio que recuerda esta misa de Bolsena. De inmediato Pedro de Praga concurre a Orvieto, donde residía por entonces el Papa Urbano IV, quien, verificado el milagro, lo consideró un hecho sobrenatural y resolvió que se extendiera la festividad de Corpus Christi a la Iglesia Universal. Hasta ese momento se celebraba en Lieja, donde una religiosa, luego Santa Juliana de Cornillon, había logrado que el obispo de la ciudad y el archidiácono, que precisamente luego sería el Papa Urbano IV, aceptaran que se celebrara la fiesta, la que luego se extendió a Alemania y Polonia. Pero la universalidad la decretó Urbano IV en el año 1264. Y también Urbano le encomendó a Santo Tomás que preparara la liturgia de las horas y de la misa de la festividad. De esta manera es que Santo Tomás redactó esa liturgia que ha llegado hasta nuestros días. El tratamiento sistemático del sacramento de la Eucaristía en la Suma Teológica sería posterior al pedido del Papa, ya que se estima que comenzó a ser escrita la Suma hacia el año 1264 y los sacramentos son tratados en la parte final de la Suma. ¿Dónde y cómo trata Santo Tomás acerca de este sacramento? Son varias las obras donde Santo Tomás reflexiona acerca de la Eucaristía. Y creo necesario hacer una segunda aclaración. Muchos de sus escritos lo son desde una visión predominantemente teológica, esto es, buscar explicar dentro de las posibilidades humanas el misterio eucarístico. Pero hay otra visión que es la propia del hombre santo y que se manifiesta en los himnos, oraciones y la secuencia que redactara acerca de Jesús sacramentado. En la primera visión, la teológica, hace referencias a la Eucaristía en la Suma contra Gentiles, en sus comentarios al Padre Nuestro, en sus comentarios a los Evangelios, en la Catena Áurea, en su comentario al Credo, etc. Pero donde lo hace en forma más sistemática y detallada, ya que quiere explicar el sacramento, es en la Suma Teológica en la tercera parte. Las cuestiones 73 a 83 están dedicadas a la Eucaristía. Veamos brevemente. La Eucaristía en la Suma Teológica. Quisiera remarcar dos puntos del extenso tratamiento que hace en la Suma Teológica. Por una parte, el tema de la transubstanciación y por la otra, la relación entre la fe y la Eucaristía. Respecto a la transubstanciación, dijimos antes que el término y su significado ya existían en el tiempo que escribe el Aquinate. Cabe atribuirle, como dijimos, a Hildeberto de la Bardem, arzobispo de Tours, y ya era habitual su uso a fines del siglo XII y había sido recogido por el Cuarto Concilio de Letrán en el 1215. No obstante, la explicación que nos da Santo Tomás acerca del misterio que encierra la transubstanciación y por ende este sacramento es bueno que la recordemos. En la cuestión 73, artículo 1, objeción 3, donde dice que el sacramento de la Eucaristía tiene algo sagrado en sentido absoluto, o sea, al mismo Cristo, y se realiza en la misma consagración del pan y del vino, mientras que los otros sacramentos tienen lo sagrado en forma relativa, pues se realizan en el momento en que su materia se aplica al hombre para santificarlo. Por ejemplo, el agua en el bautismo. Y en la cuestión 75, artículo 4, en la solución, en su parte final reafirma que toda la sustancia de pan se convierte en toda la sustancia del cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en toda la sustancia de la sangre de Cristo. Por lo cual, esta conversión no es formal, sino sustancial, y no está en el orden de la naturaleza, por lo que puede decirse que su nombre propio es la transubstanciación. Luego habrá diferencias con los protestantes que no usarán este término.
Es decir, que Santo Tomás recoge la doctrina y el término utilizado por el Cuarto Concilio de Letrán y confirmada por Urbano IV, la desarrolla extensamente y en forma detallada y precisa. El segundo punto, vimos la transubstanciación, es la trascendencia de la fe ante el misterio sacramental. Dice textualmente en la solución de la cuestión 75, artículo 1, que en este sacramento está el verdadero cuerpo de Cristo y su sangre. No lo pueden verificar los sentidos, sino la sola fe, que se funda en la autoridad divina. Y quizá más fuerte aún suena en la misma cuestión 75 la solución en el artículo 4. Es necesario decir que comienza a estar el cuerpo de Cristo en el sacramento por conversión de la sustancia del pan en él. Esta conversión, sin embargo, no es como las conversiones naturales, sino que es totalmente sobrenatural y realizada por el solo poder de Dios. También la respuesta que brinda en la misma cuestión 75, artículo 4, a la tercera objeción. La virtud de un agente finito no puede cambiar una forma en otra, ni una materia en otra. Pero la virtud del agente infinito, cuyo poder abarca todos los niveles del ser, sí puede realizar esta conversión, porque tanto las dos formas como las dos materias tienen algo en común: su pertenencia al ser. Y el autor del ser puede cambiar lo que hay de ser en otra, eliminando lo que distinguía a una de otra. Es que la transubstanciación requiere la virtud del agente infinito para realizarse. Es bien sabido que el doctor Angélico es quizá el ejemplo más claro de quienes han sostenido la relación necesaria entre la razón y la fe. Diríamos que toda su obra es una explicación y confirmación de la relación entre ambas, de la inexistencia de contradicción entre una y otra, de la confianza en la razón que tiene nuestro santo, de forma tal que si de algo no puede acusarse a Santo Tomás es de fideísmo. No obstante, los párrafos antes transcriptos tienen una fuerza arrolladora y llevan al convencimiento de que ante la Sagrada Eucaristía, en cuanto a la presencia real de Jesús, la razón no tiene nada que agregar o decir. Servirá como instrumento, la razón, o como mediación para llegar a una conclusión, pero la conclusión misma y el misterio que encierra no se entienden ni se aceptan desde la razón. Jesús está en la Eucaristía, y si está verdadera, real y sustancialmente, y está con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, no lo sabemos por los sentidos y nada nos puede agregar la razón. Lo sabemos por la fe y eso nos debe bastar. Esta referencia de la Suma Teológica nos recuerda aquella parte del himno Adoro te devote, que lo va a desarrollar con maestría mi amigo Bastarreche, cuando nos dice el Aquinate: al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. No lo sabemos por los sentidos. Quizá esta reflexión sea percibida como un lugar común, pero que el genio de Santo Tomás reconozca que solo la virtud teologal de la fe nos hace llegar al misterio, me parece que muestra una vez más su rectitud intelectual, la aceptación de los límites de la razón y del conocimiento humano, su humildad ante el misterio, así como su asombro, su reverencia y su fe ante y hacia Jesús sacramentado. Pese a su inteligencia, su mismo prestigio, no buscó hacer novedosas deducciones, inducciones, argumentar lógicamente, pretender ser un teólogo de vanguardia, un innovador, un crítico a lo ya aceptado y definido. No, se está ante el misterio de Cristo presente realmente en la Eucaristía y se lo sabe por la virtud de la fe. Documentos de la Iglesia que han seguido sus enseñanzas. Bueno, difícil es señalar todos los documentos de la Iglesia que se han inspirado y siguen la doctrina de Santo Tomás acerca de la Eucaristía. Voy a abreviar un poquito aquí. El Concilio de Trento dedicó 3 sesiones a la Eucaristía ante las desinterpretaciones de Zwinglio, Lutero, Calvino y otros, y reafirma la doctrina ya definida en el Cuarto Concilio de Letrán. Tomando los últimos 60 años, podemos mencionar la encíclica Mysterium Fidei de San Pablo VI del 3 de septiembre de 1965, el Catecismo de la Iglesia Católica, cuya versión oficial latina fue aprobada por San Juan Pablo II en el año 1997, la encíclica también de San Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, del 17 de abril del 2003, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI de febrero de 2007.
el año pasado nos recordaba el Papa Francisco. Otro testimonio que nos ha dejado Santo Tomás fue su profunda relación con Dios, que se manifiesta, por ejemplo, en la adoración a Jesús en su presencia real en la Eucaristía. Sabemos que él fue el autor de hermosos himnos eucarísticos usados hasta el día de hoy en la liturgia de la Iglesia. Su espiritualidad le ayudaba a descubrir el misterio de Dios, mientras que sus talentos hacían posible que lo plasmara por escrito. Esto es un dato importante. Para desentrañar la presencia del Señor en el mundo, en los acontecimientos, es necesario orar, tener el corazón unido al de Jesús en el sagrario. Pero hay otro aspecto que quería poner de manifiesto, que es la devoción eucarística de Santo Tomás. Es decir, por una parte está su postura doctrinal, su defensa de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Pero el tratamiento del aporte teológico y doctrinario que hizo Santo Tomás acerca de la Eucaristía quedaría incompleto, cercenado, mutilado, reducido, si no se hiciera hincapié en su devoción eucarística, a la cual hicimos ya referencia en las 3 anécdotas con que comenzamos esta ponencia. Más aún, no creo equivocarme al sostener que está tan presente en la vida de la Iglesia con sus himnos, oraciones y composiciones litúrgicas como con su aporte teológico. El Papa Pío XI le dio el título de doctor eucarístico. San Pablo VI lo consideró apóstol de la verdad. Y San Juan Pablo II lo llamó cantor apasionado de Cristo Eucarístico. Y como también se ha dicho, fue el poeta del Santísimo Sacramento, como así lo llamó Sisto Terán en un interesantísimo artículo en la revista Sapiencia. Sus himnos y oraciones eucarísticos son por una parte de una gran precisión teológica, pero a la vez demostrativos de la presencia real de Jesús y de un afecto y amor eucarístico que solo puede escribir quien siente y reconoce al propio Cristo con su presencia real en las sagradas formas. Quien vive la Eucaristía como un adelanto de la visión beatífica, como a quien posiblemente se le ha dado el don de la contemplación infusa. Urbano IV le encomendó el oficio y la liturgia de la fiesta del Corpus Christi que aún hoy se reza. Entre otros muchos himnos se le reconoce como el autor del Pangue Lingua, cuyas últimas 2 estrofas suelen ser recitadas o cantadas en la adoración eucarística y que se las conoce como Tantum Ergo. También los himnos Adoro te devote, Verbum supernum prodiens, Sacrum convivium y Sacri solemnis. De este último se suele tomar la 6ª estrofa, Panis Angelicus, para dar la bendición. También le debemos la oración de preparación para la comunión y la oración para dar gracias después de la comunión. Escribió la bellísima secuencia de la misa de Corpus Christi, llamada Laudación Salvatore. Como conclusión, creo y espero haber expuesto uno de los legados más importantes de Santo Tomás de Aquino a la Iglesia. Por una parte, el tratamiento doctrinario teológico del misterio de la Eucaristía, pero también su devoción profunda al Santísimo Sacramento, la que nos transmitió y nos posibilita practicarla gracias a los himnos, oraciones de alabanza, adoración y la liturgia que nos ha dejado para bien de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta hermosa reflexión que hicimos junto a ti, José Luis. Ahora le vamos a pedir a Víctor que va a exponer sobre Santo Tomás y la liturgia eucarística. Víctor Basterreche es bachiller universitario y profesor en filosofía por la UNSTA, profesor de latín y griego en el seminario de Fasta, secretario académico y profesor de idioma ucranio y de literatura ucraniana 1 en el Instituto de Cultura y Educación Ucrania Patriarca Yosef Slipi, dependiente de la Universidad Católica Ucrania en Lviv. Profesor de filosofía y asignaturas afines en colegios secundarios, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Tomista Argentina. Tiene también publicadas traducciones de Santo Tomás, el de Movimiento del Corazón, de Motu Cordis, y sobre la astrología de Eudicis Astrologum. Tiene la palabra Víctor. Muchas gracias. Santo Tomás y la liturgia eucarística.
Cuando el Papa Urbano IV extendió a todo el rito romano la fiesta de Corpus Christi el 11 de agosto de 1264 y mandó que fuese celebrada el primer jueves posterior a la octava de Pentecostés, le encargó la composición del propio, de la misa y del oficio de la fiesta a Santo Tomás, que desde 1261 enseñaba en Orvieto, a unos 130 kilómetros de Roma, lugar donde residía en ese momento la corte papal. Que el Papa le hizo ese encargo y que el angélico doctor cumplió y compuso el propio de Corpus, lo atestigua Fray Ptolomeo de Luca, que fue confesor de Tomás en Nápoles de 1272 a 1274, en el capítulo 24 de la vida del santo que incluyó en su Historia Ecclesiastica Nova, concluida probablemente en 1317. Otros dos dominicos, Fray Guillermo de Tocco y Fray Bernardo Gui, en las biografías de Laquinate que redactaron para su proceso de canonización, mencionan dicho propio de Corpus como obra de Santo Tomás. Dado que el propio de Corpus quedó incluido en los libros litúrgicos del rito romano hasta la actualidad, con algunas variantes tras la reforma litúrgica de San Pablo VI, creo que podemos considerar el propio de la misa de esa fiesta como el legado más importante del doctor común a la liturgia eucarística de Occidente. Dedicaré pues este trabajo a comentarlo brevemente. Los textos y melodías gregorianas del mismo figuran, como los de las misas y algunos oficios de los domingos y principales fiestas del año litúrgico, en el Liber Usualis. El propio de la misa de Corpus Christi. Si bien es cierto que en tiempos de Santo Tomás el misal romano todavía no había sido unificado, al punto que había misales propios de algunas órdenes religiosas e incluso de algunas diócesis, todas las formas de la misa en rito romano tenían las mismas partes fundamentales que siguen siendo las de hoy. El introito o canto de entrada, durante el cual se hacen las oraciones preparatorias y el rito penitencial, que en esa época variaban de un misal particular a otro. El Kyrie eleison, Señor ten piedad, el Gloria in excelsis Deo, Gloria a Dios en las alturas, la oración del día, también llamada colecta, las lecturas, profecías y epístolas según los días litúrgicos, el gradual correspondiente al salmo responsorial, el aleluya, a veces la secuencia, canto que surgió como continuación del aleluya, de allí su nombre, rellenando con texto alusivo al día la melodía final de aquel y que con el tiempo pasó a tener melodía propia. El evangelio, el credo, el canto de ofertorio, durante el cual se hace la ofrenda de pan y vino, cuyas oraciones en ese entonces variaban de un misal a otro. La oración secreta o supersecreta, esto es, la oración sobre lo que se ha segregado para ofrecerlo a Dios, oración sobre las ofrendas, el prefacio, el santo, el canon, el Padre Nuestro, el Agnus Dei, Cordero de Dios, el canto de comunión, la oración postcomunión y los ritos finales, que en esos tiempos variaban también de un misal a otro. De todas estas partes de la misa variaban y varían según las fiestas, el introito, la colecta, las lecturas, el gradual, el aleluya, la secuencia, el evangelio, el ofertorio, la secreta, a veces el prefacio, la comunión y la poscomunión. Todas estas partes variables constituyen el propio de la misa, las demás forman el ordinario de la misma. Que Santo Tomás compuso el propio de la misa de Corpus quiere decir que para todas esas partes variables de la misa de esa fiesta, menos para el prefacio, el doctor común eligió o compuso textos. Hasta la fecha no sabemos quién eligió o adaptó para la mayoría de esos textos las melodías gregorianas, lo cual, si no lo hizo el propio Tomás, debe de haberlo hecho algún contemporáneo suyo, dado que al menos en las catedrales, monasterios y conventos, la misa principal en esos tiempos era siempre cantada. El introito consta siempre de una antífona, que aquí está tomada del Salmo 80, versículo 17, con la intercalación de aleluyas. Dice así:
Los alimentó con la flor del trigo, aleluya, y los sació con miel brotada de la piedra, aleluya, aleluya, aleluya. Y consta también de por lo menos un versículo, aquí tomado del mismo Salmo 80, es el versículo 2. Exultad ante Dios nuestro socorro, aclamad al Dios de Jacob. Santo Tomás elige aquí un canto ya existente en la liturgia romana. Este introito, con la misma melodía, ya se usaba el lunes dentro de la octava de Pentecostés y está atestiguado, por ejemplo, en dos códices de canto gregoriano, uno del monasterio de Laon, poco posterior al año 930, y otro del monasterio de Einsiedeln de comienzos del siglo XI. El texto elegido nos habla de la Eucaristía como alimento del alma y del gozo que produce su recepción. La colecta fue compuesta por Santo Tomás. Oh Dios, que nos dejaste la memoria de tu pasión bajo este admirable sacramento, concédenos, te rogamos, que de tal manera veneremos los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que sintamos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Nos habla de la adoración de Cristo realmente presente en la Eucaristía, en la que renueva su pasión redentora, adoración que actualiza en nosotros los frutos de esta. La lectura de la epístola. El angélico eligió como única lectura antes del Evangelio, como se estilaba entonces y hasta San Pablo VI, el texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29, donde el apóstol nos recuerda la institución de la Eucaristía y nos advierte contra la comunión sacrílega. Con la reforma litúrgica de San Pablo VI, esta epístola reducida quedó solo para el ciclo C. El gradual, la antífona del mismo está tomada del Salmo 144, versículo 15. Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das su alimento en el tiempo oportuno. Y su versículo es el 16 del mismo Salmo. Tú abres tu mano y llenas a todo viviente con tu bendición. Santo Tomás también elige aquí un canto ya existente tomado de la tradición. Este gradual, con esa melodía, ya se usaba el jueves posterior al tercer domingo de Cuaresma y está atestiguado al menos en dos códices de canto gregoriano. Uno también del monasterio de Laon, poco posterior al año 930, y otro del monasterio de Sengal a fines del siglo IX. Nos habla del ansia que debemos sentir por recibir la Eucaristía como alimento del alma. El Aleluya, su versículo está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 6. Mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Santo Tomás eligió el texto que no he encontrado utilizado en otro día litúrgico en el misal romano de San Pío V. La melodía del Aleluya y de su versículo está tomada de la tradición. Se corresponde con la que figura, tras la reforma de San Pablo VI, en el común de mártires fuera del tiempo pascual, que ya aparece en un manuscrito del monasterio de Einsiedeln de comienzos del siglo XI. Lo original aquí es la elección del texto, pero no sabemos si el mismo Santo Tomás u otra persona eligió esa melodía y le acomodó las palabras del versículo. El texto elegido forma parte del Evangelio de la fiesta y es la invitación de nuestro Señor a recibirlo en la comunión y así unirnos a Él. La secuencia. El texto de la secuencia Laudación Salvatorem, alaba, oh Sion, a tu Salvador, fue compuesto por Santo Tomás. Nos habla de Cristo como pan vivo que da la vida, de la institución de la Eucaristía, del mandato de celebrarla, de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, de la presencia del Señor entero bajo una y otra especie, de la recepción de Cristo íntegro por cada comulgante sin que se divida ni se consuma, de la desigual suerte de los que comulgan en estado de gracia y de los que lo hacen en pecado,
de la Eucaristía como pan de los ángeles y pan de los hijos que peregrinan en esta vida, por lo que no debe ser echada a los perros, del sacrificio de Isaac, el Cordero Pascual y el maná como figuras veterotestamentarias de la misma. La melodía, en cambio, está tomada de la secuencia Laudes Crucis ad Tollamus, compuesta en el siglo XII para las fiestas de la invención, el hallazgo de la Santa Cruz, celebrada el 3 o el 7 de mayo según los países, y de la exaltación de la misma, 14 de septiembre, probablemente por Adán de San Víctor. Así lo indica, por ejemplo, Don Cardin en su Graduel Nommé, junto a la partitura del Laudación. Desde el momento que el metro de los versos, el número de estrofas y la combinación de los versos dentro de ellas de la secuencia Laudación de Santo Tomás coincide con los de la secuencia Laudes Crucis, creo que se puede conjeturar que el propio Santo Tomás fue quien eligió la melodía de esta secuencia, la cual lo obligó a ajustarse a esas características rítmicas a la hora de escribir el nuevo texto. También la elección de la melodía, precisamente de una secuencia de la cruz, destaca la relación de la Eucaristía con el sacrificio del Calvario, del cual ella es la renovación incruenta. La lectura del Evangelio. El doctor Angélico eligió el texto del Evangelio de Juan, capítulo 6, que forma parte del discurso del pan de vida. Cristo es el pan bajado del cielo, del que debemos comer para vivir por Él, como Él vive por el Padre, y así tener la vida eterna. Con la reforma litúrgica de San Pablo VI, esta perícopa dejó de usarse para esta fiesta. El canto de ofertorio. La antífona del mismo está tomada del Levítico, capítulo 21, y seguida de un aleluya. Dice así: los sacerdotes del Señor ofrecen a Dios el incienso y los panes, y por eso serán santos para su Dios y no profanarán su nombre. Aleluya. También en este caso Santo Tomás eligió el texto que tampoco he encontrado utilizado en otro día litúrgico, en el misal romano de San Pío V, y que nos habla precisamente de este momento de la misa, la ofrenda del pan que se convertirá en el cuerpo de Cristo, y la exigencia de santidad que eso implica para los sacerdotes. La melodía está tomada de la tradición, es la misma que la de la antífona del ofertorio de la fiesta de Pentecostés, con ligeras adaptaciones al nuevo texto, y que está atestiguada con el texto de Pentecostés, al menos en dos códices de canto gregoriano. Uno del monasterio de Laon, poco posterior al año 930, y otro del monasterio de Einsiedeln, de comienzos del siglo XI. Con la reforma de San Pablo VI, este ofertorio dejó de usarse para esta fiesta. La oración secreta fue compuesta por Santo Tomás y dice así: concede propicio a tu iglesia, te rogamos, Señor, los dones de la unidad y de la paz, que son representados místicamente bajo los dones ofrecidos. Es la Eucaristía bien celebrada y bien recibida la que trae a la iglesia la verdadera paz y en consecuencia la verdadera unidad, tanto en relación con nuestro Señor como de sus miembros entre sí. La comunión. La antífona de la misma está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, con el añadido de un aleluya. ¿Cuántas veces comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que Él venga? Por eso cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Aleluya. Santo Tomás fue quien eligió el texto, que no he encontrado utilizado en otro día litúrgico en el misal romano de San Pío V, y que también forma parte de la epístola de esta fiesta. La melodía está basada en la tradición. Tiene algún parecido con la de la comunión de Pentecostés. Así lo indica Don Cardin en su Graduel Nommé, junto a la partitura de esta comunión, y se puede confirmar cotejando ambas melodías. Con la reforma litúrgica de San Pablo VI dejó de usarse para esta fiesta. El hecho de que Santo Tomás haya elegido el introito de la octava de Pentecostés y tal vez él también las melodías
para las antífonas del ofertorio y de la comunión de las homólogas de la misma fiesta, destaca la relación de la Eucaristía con la venida del Espíritu Santo y la fundación de la Iglesia. En la Eucaristía se nos da el mismo Cristo con su cuerpo y su sangre, y con él también el Padre y el mismo Espíritu Santo, pues la Santísima Trinidad es consubstancial e indivisible, y la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. Finalmente, la oración postcomunión fue compuesta por Santo Tomás, y dice así: haz que nosotros, te rogamos, Señor, seamos colmados del eterno gozo de tu divinidad, prefigurado por la recepción temporal de tu precioso cuerpo y sangre. La recepción piadosa de la comunión es un anticipo en la tierra de la contemplación gozosa de la Santísima Trinidad en el cielo, y a ella nos conduce. Conclusión. Hemos visto a lo largo de este trabajo cómo Santo Tomás, para componer el propio de la Misa de Corpus, aúna fidelidad a la tradición y originalidad. Por un lado, se inserta en la tradición litúrgica de la Iglesia, eligiendo cantos y tal vez melodías que ya estaban en uso, y por otro aporta textos, algunos tomados por él de la Sagrada Escritura, no usados en la liturgia romana hasta ese momento, y otros totalmente nuevos, escritos por él mismo, a la vez que expresa a través de esos textos su fidelidad a la constante fe de la Iglesia en la Eucaristía. Ciertamente la composición del propio, de la misa y del oficio de Corpus, más su teología de la Eucaristía, desarrollada sobre todo en su escrito sobre las sentencias, en el libro cuarto de las sentencias, distinciones 8 a 13, y en su suma de teología, tercera parte, cuestiones 73-83, obras ambas en las que incluye una explicación de la Santa Misa según el rito romano, cuya lectura y meditación recomiendo vivamente, le valieron a nuestro santo el título de doctor eucarístico, confirmado por el Papa Pío XI en su encíclica Studiorum Ducem del 23 de junio de 1923. Nada más. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, vamos a tener especial atención, ¿no?, a toda esta cuestión litúrgica dentro del rato. Vamos ahora a la última exposición de este panel, que es la de María Imelda Bertolacci, cuyo título es Eucaristía como Panis Angelicus, en Tomás de Aquino y Carlos Acutis. María Imelda Bertolacci es profesora de enseñanza secundaria normal y especial en filosofía con diploma de honor por nuestra Universidad Católica Argentina. Tiene la suficiencia investigativa de la Universidad de Navarra, magíster en ética biomédica del Instituto de Bioética de la Facultad de Medicina de la UCA. Fue docente a nivel secundario y terciario, profesorado de magisterio para formación docente y de formación religiosa, filosofía y teología en el Instituto Nuestra Señora de la Misericordia y el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Actividades artísticas, participación en el coro Ars Musicalis, dirigido en su momento por el padre Segade, el coro Santa Cecilia, dirigido por Sara Caferata, estudio de violín, realización obras de arte sacra, platería y pesebres, idiomas italiano, francés e inglés. Actualmente docente universitaria en la UCA de filosofía, antropología, ética y seminarios. Tienes la palabra y la imagen. Muchas gracias. ¿Se ve? Sí. Muchas gracias. Bueno, dedico esta presentación sobre el tema eucarístico. Por supuesto, como estamos celebrando su canonización, a Santo Tomás, la Suma Teológica, su obra teológica central, donde desarrolla, como bien se dijo recién, la tercera parte, las cuestiones 73 a 83, es decir, en 10 cuestiones trata toda la Eucaristía, y es la culminación de la Suma, porque después casi ya queda inconclusa, apenas hizo una presentación general de la penitencia o de la reconciliación, y luego ahí quedó inconcluso los demás sacramentos, hasta ahí era bautismo
y confirmación y Eucaristía. Y fue como la culminación de la Suma con este tema. Entonces dedico a él en su libro más teológico, doctrinal, la Suma, y también en particular la liturgia de las horas de los fieles, donde aparece, como bien dijo recién Víctor y también José Luis, donde se presentan los himnos eucarísticos, particularmente 5 himnos muy bellos, muy bellos. Quizás se ignora, incluso los cantantes lo hemos cantado muchas veces, digo, el Panis Angelicus u otros, o el Tantum Ergo u otros fragmentos muy famosos, que se ignora quién es el autor del texto. Quizás se dice, es el Panis Angelicus de César Franck, pero es el que hizo la música, pero el texto es el litúrgico. La música acompaña y realza. La música sacra, decía siempre Segade, es la auténtica música la que está al servicio del texto, porque es un texto que expresa un sentimiento, una fe y un amor a Dios, a Jesucristo, a la Eucaristía. Entonces es la devoción mayor realzada por la música, pero la música al servicio del texto. Si la música tapa el texto, no es auténtica música sacra. Y quizás pasa desapercibido que el autor de este texto y de estos textos tan bellos es justamente Santo Tomás. Otro texto que he traído también, no sé si lo conocen, a Carlo Acutis, es italiano también, igual que Santo Tomás de Milán, del norte, ¿no? Santo Tomás venía de Rocaseca, de Nápoles, del sur. Carlo Acutis es impactante, no sé si alguno ha leído. Este libro, que particularmente tengo acá en mis manos, está escrito por Nicola Gori, que es un periodista italiano, que es el postulador de la causa. O sea que conoce bastante de toda su biografía y sus detalles. En su corta vida, porque vivió 15 años, un joven muy joven, y él decía, incluso con profundidad espiritual, bueno, voy a morir joven y voy a quedar siempre joven, dijo. Y de hecho quedó incorrupto, no sé si saben eso también. Está en este momento enterrado en Asís, donde él pidió, porque era muy devoto de San Francisco. Y es impactante. Cuando yo leía la vida de él, traía todo el tiempo en comparación con Santo Tomás, no podía evitarlo, porque hay muchos puntos en común, que ahora brevemente voy a mencionar. Incluso como ayer mencionó el padre Ferroterren, todas las virtudes de Santo Tomás, muchísimas de ellas están en Acutis. Realmente es un ejemplo para los jóvenes y para los no tan jóvenes, sino para todos. Un ejemplo de una vida de mucha profundidad espiritual y muchas virtudes realmente impactantes. Y por otro lado, la tercera dedicatoria, dije Santo Tomás, digo Carlo Acutis, lo digo en italiano, Carlo, no es que me comí la S, que lo digo en italiano como él era. Y también lo dedico a la beata Imelda Lambertini, también otra italiana, de Bolonia, de las épocas no tan lejanas, digamos, cercanas a Santo Tomás, de una dominica, igual que Santo Tomás, que fallece hacia el 1333, o sea, estamos cerca de Santo Tomás, y la causa, o sea, es una joven también, muy joven, que a los 12, 13 años, al comulgar, muere de la emoción de la Eucaristía, de su primera Eucaristía. Por eso ella es patrona, junto con San Tarcisio, del cual también Acutis era muy devoto. Son los dos patronos de los que toman la primera comunión. Junto también con Santa Clara, bueno, y otros devotos también, hay muchos santos eucarísticos. Bueno, así que un poco dedico a ellos, a Santo Tomás, a Carlo Acutis y a Beata Imelda, que particularmente llevo ese nombre y de algún modo me motivó también a esta presentación sobre esta temática. Conmemoramos entonces, como ahí se ve, y esta imagen, no sé si la han visto, quizás pregunto si alguien la conoce o la ha visto en algún lugar de Buenos Aires. Sí, en Caballito, No, ¿dónde? Este vitral estoy hablando. No sé, si alguien tiene, bueno, si no lo digo, pero quería ver si alguno mejor me sorprendía. ¿Está padre? ¿En el Pilar? No, tampoco. En la iglesia del Santísimo Sacramento, la iglesia del Santísimo, ahí en la calle San Martín y Córdoba más o menos, es muy interesante. Vieron que tiene una custodia gigante, pues está dedicada a la Eucaristía esa iglesia, bellísima, está hecha con todas las piezas, fueron traídas como para armar un rompecabezas de Francia, justamente Santo Tomás era de París, o sea, hay una serie de relaciones. Toda la planta baja tiene todos los vitrales, véanlo un día, háganse una visita turística, digamos. Toda la planta baja tiene los vitrales, los milagros eucarísticos, Bolsena inclusive, que yo le he sacado foto, la van a ver ahora, en planta baja, todos los milagros eucarísticos principales.
Y arriba, en el primer piso, están todos los santos eucarísticos. Y ahí está Santo Tomás, que es este, con su sol de la luz, ¿no?, en su pecho. También está Urbano IV, que fue mencionado recién, que es el que instaura el Corpus Christi. Está también Santa Juliana a su lado, que fue la antecesora, digamos, como bien dijo recién Víctor, para Bélgica, donde se empezó la devoción eucarística. Ella lo pedía, pero a veces era muy incomprendida, algunos decían que sí, otros que no, entonces se logró en algunos lugares. Ella salía del templo a mostrar la Eucaristía y a empezar a organizar las primeras procesiones. Iba con un vaso de cristal donde llevaba las procesiones. Empezaron de algún modo en algunos lugares con algunos devotos. Y bueno, y después también están, bueno, los santos, digo, en el primer piso, ¿no? Y bueno, ahí está Santo Tomás. Y Beata Imelda también está ahí. Están los cuatro estos juntos. Bueno, hay muchos, Santa Clara también, bueno, varios. Todos los devotos eucarísticos. Bueno, conmemorando entonces estos 700 años de su canonización, quizás vamos a realizar un camino, ¿no? A ver, voy a tomar acá. El legado de la Quinate, o sea, estos años, ¿no? O sea, conmemoramos, digamos, los 700 años en el 2023 de su canonización, pero luego en el 24 y 25 siguen el trienio de celebraciones, de jubileo, ¿verdad? Que acá entonces se celebra las fechas de su nacimiento y de su muerte, ¿no es cierto? Acá su muerte y Fossa Nova, el lugar de su fallecimiento, ¿no es cierto? Que está la exposición que nos antecede. Acá vemos también el triple jubileo, 700 años, 750 de su muerte y 800 de su nacimiento. Así que es muy interesante. Esta estampa fue dada en el propio día, 18 de julio, donde conmemoramos este año en el convento de Santo Domingo por los frailes dominicos. Bueno, entonces este legado es un momento propicio para recordar el legado de el Aquinate Tomás, con sus sabias reflexiones filosóficas y teológicas, junto a sus devotas y famosas oraciones eucarísticas que nos llegan hasta hoy. Palabras de Monseñor Héctor Aguer: ese universo, dice, nos sigue abriendo ese universo diáfano, a la vez que profundísimo, del saber cristiano, que nos permite descubrir la originalidad de su síntesis metafísica, con su profundidad filosófico-teológica, nos acerca y nos sorprende también por su belleza espiritual y sus escritos en poética latina, insertan melodías cantadas, en su época quizás al unísono, melodías gregorianas propias de su época, y en la actualidad han traspasado las melodías, o sea, los textos y diversas melodías nos llegan hasta hoy, 700 años de este santo canonizado, el Aquinate Tomás, que lo haremos este recorrido, ¿no es cierto? Y hoy día nos llegan estos textos realzados con polifonías corales posteriores, con acordes musicales de órgano y otros instrumentos orquestales, y con solistas o grupos corales, o incluso con un único instrumento como es Hauser con su violonchelo, quizás quitando el texto, ¿no? Pero nos llegan melodías que nos rememoran estas oraciones cantadas o estos himnos eucarísticos para ser cantados y celebrar la Eucaristía. Para realizar este camino, entonces, remontándonos unos 700 años hacia el santo canonizado, Santo Tomás, el Aquinate, lo haremos llevados de la mano de un Beato Carlo Acutis, quien sabe a futuro tal vez santo, no lo sabemos, pero está incorrupto, así que tiene todas las chances, ¿no? Por ahora, su milagro es haber curado a un niño brasilero, y después veremos si hay otro milagro. El 10 de octubre del 2020, entonces, fue recientemente beatificado, el 10 de octubre del 2020, y declarado patrono en la Jornada Mundial de Juventud recientemente realizada en este año. A primera vista uno diría, parece difícil encontrar algo común entre dos personas que están a distancia 700 años, ¿no? Que distan tanto tiempo. ¿Qué vínculo podría unirlos? Bueno, quizás encontramos con cierta sorpresa que hay varios puntos en común que nos han dejado los dos, el Beato y el Santo, Tomás y Carlo, como legados, como ejemplo de profunda vida cristiana. Trataremos de develar esto a lo largo de esta investigación. Voy a tratar de ser breve porque me han pedido esto, pero voy a ir a los puntos centrales. Carlo Acutis lo ubicamos en 1991, su nacimiento, accidentalmente en Londres, pero él era de Milán,
y fallece en el 2006 de una leucemia fulminante. En 3 días, una semana estuvo internado y se fue de un modo increíble, ¿no? Nadie se lo esperaba, nadie lo podía creer. Era un joven con muchas virtudes. Me hacía acordar ayer cuando se mencionaron las virtudes de Santo Tomás. Un joven tranquilo, respetuoso, de gran bondad, sonrisa abierta, vivaz, alegre. Le gustaba la compañía de amigos, siempre buen humor, era bien recibido por todos, comprometido, cumplía sus deberes, entusiasta, muy optimista, contagiaba su entusiasmo. Amante de la naturaleza, tenía algunos perros, le gustaban los gatos y los delfines, las montañas y el mar, iba a casa de sus abuelos también. Y siempre también tenía, y acá me hace acordar a Santo Tomás también, disfrutaba tener sus espacios propios y estar solo, o sus meditaciones. O sea, era muy, por un lado, el centro o líder de los grupos, pero también tenía momentos de reflexión personal. Muchas virtudes, generosidad y caridad en grado máximo. Él tenía una familia quizás italiana de Milán, no tenía problemas económicos, pero algún dinero que le daban, él a su vez lo daba. Cuando fue su funeral, los padres se sorprendían de la gente desconocida por sus padres que venían, y eran gente que él les daba dinero en el camino como ayuda. Era amigo de los porteros de los edificios, contactaba distintas personas que no eran amigos de la familia, sino que eran amigos de él. Y él decía que, bueno, que podía compartir con los necesitados y dar ayuda. Y lo hacía efectivamente, y sin publicarlo, o sea, lo hacía de modo silencioso. Los ojos de Carlo, esto refieren una estudiante polaca que lo cuidaba cuando estaba en la casa de los abuelos, los ojos de Carlo parecían irradiar luz. Nuevamente me recuerda a Santo Tomás, que su símbolo es un sol en su pecho por la luz que daba con su sabiduría, ¿no? Y esa luz, dice, testimonian, ¿no? Parecía que provenía de su interior. Carlo era la espiritualidad de un santo, o sea, ya en vida tenía características que impactaban, porque un niño que va a misa todos los días y reza el rosario, como lo hacía él, no se encuentra fácilmente. También Santo Tomás, hago la correlación porque me sorprende, también Santo Tomás, como Santo Domingo de Guzmán, instaura el rezo del rosario como devoción, la devoción mariana, muy fuerte en Santo Tomás y también en Carlo Acutis. Ir a misa o dar la misa a Santo Tomás, o Carlo participar de la misa y hacer agradecimiento previo o posterior, diaria. Se consagró a los 5 años a la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Nuestra Señora del Rosario también es la devoción propia de los frailes dominicos, instauradas por Santo Domingo de Guzmán. En él, amor a Cristo, amor a María, fidelidad a la Eucaristía y a la reconciliación frecuente, rosario cotidiano. Él decía que era como darle rosas a María, muy caballero siempre. Y con María, dice, es mi única mujer en mi vida, va a ser y es María. Decía que el rosario es la escalera corta para subir al cielo, y celo apostólico. Había hecho viajes con su familia a Lourdes, a Fátima, quedaba muy impactado por todo lo que sucede en esos santuarios. Los pastorcitos y Bernadette le impactaron, y dice, el rosario es la escalera más corta para subir al cielo. Y también decía, otra frase muy característica de él, la Eucaristía es mi autopista al cielo. O sea, recibir la Eucaristía como don de Dios, y a su vez Dios se acerca a los hombres para que los hombres se acerquen a Él a través de esa especie de autopista o de puente desde aquí hacia el cielo, cosa que también era siempre muy presente en Santo Tomás, esa visión del presente con visión de el encuentro último, el reencuentro con Dios y con los seres amados en el paraíso, o en ese fin último de la vida eterna. Gran devoción, decíamos, y amor a Cristo vivo y presente en la Eucaristía, y manifiesto, y él estaba muy impactado por dos cosas. Por un lado, por los que no descubrían la Eucaristía como valor, como valiosa, por eso la inasistencia a misa o el no estar respetando esos lugares que a veces, dice, durante la semana porque está vacía la iglesia, y él iba siempre, y le impactaba a la gente que no descubría el valor de la Eucaristía. Y por otro lado, le había impactado mucho los milagros eucarísticos. Y eso es realmente uno de sus legados, que también a Santo Tomás, vuelvo a compararlo, porque todo el tiempo que iba leyendo lo de Carlos me evocaba a Santo Tomás. Santo Tomás también fue testigo en primera persona
como dijo recién Víctor, del milagro eucarístico de Bolsena, junto con Urbano IV, que después van a instaurar el Corpus Christi. O sea, fueron testigos en primera persona, oculares, testimoniaron esa verdad de la transformación de la Eucaristía en cuerpo y sangre de Cristo. Bueno, ¿y cuál es el punto de Carlo Acutis? Digamos, el legado que hace él en este sentido. Hizo una exposición, perdón que me olvidé, acá algo dice en la tapa también, un genio de la informática en el cielo. Él iba a la escuela, porque obviamente tenía 15 años, estaba todavía en edad escolar, pero hacía actividades extraescolares en la parroquia, era muy fiel a ir a la parroquia y daba catequesis, también era catequista. Ayudaba a todos sus compañeros a los estudios y sobre todo daba catequesis, conocía muy bien el catecismo. Y bueno, Santo Tomás de algún modo hablaba también a los principiantes, digamos, la Suma Teológica enseña teología o como una enseñanza de la doctrina cristiana y de la verdad cristiana para aquellos que son principiantes, trataba de ayudarlos en sus dificultades. Y también Carlos hacía esto a sus compañeros que les costaba algunas materias, matemáticas o computación, era un genio, según dicen, que sabía mucho de la parte de computación. Tanto que se sorprendían todos por lo que sabía. Él se había contactado con algunos estudiantes universitarios, tenía conocimientos más propios y una capacidad especial, una velocidad de comprensión de los temas de la informática más allá de lo normal o de lo común en esa edad. Entonces muchos le pedían ayuda para estudiar matemáticas o computación, ese tipo de cuestiones. Bueno, también rescato su coraje, me hace acordar también a las cuestiones diputadas de Santo Tomás, porque, por ejemplo, con respecto al tema puntual, las discusiones y los intercambios de opiniones con los demás, tenía coraje para hablar y defender ideas. Discusiones, intercambio de opiniones, reflejaba convicción del valor de la dignidad humana y los principios morales. Y con respecto al aborto particularmente, se le produjo una cargada discusión en la escuela, en la clase, y Carlos fue el único que se declaró en contra, y tuvo el coraje de hacerlo. Me hace acordar un poco a Santo Tomás también con sus cuestiones disputadas, que discutían temas, y bueno, un ejemplo entonces de coherencia entre su pensar, su decir y convicciones de valores cristianos. También decía que leía frecuentemente el Evangelio, la Biblia, que ahí encontraba soluciones a muchas dudas que tenía. Decía, refiriéndose al Señor, Carlos decía, a él puedo confiarle cualquier cosa, puedo incluso quejarme, interrogarlo en su silencio, decirle aquello que no comprendo, y luego en mi interior una palabra, él me manda en un momento del Evangelio que me envuelve con persuasión y seguridad. También me hace acordar a Santo Tomás que en ciertos momentos de dificultad o temas difíciles, cuando tenía por ejemplo que hablar de la Eucaristía y había como discusiones, como recién mencionaban los anteriores expositores, sobre si la Eucaristía era un mero símbolo o si era presencia real de Jesucristo, que no era sencillo dilucidarlo en esas épocas. Hoy tampoco es fácil, pero hay más ayuda quizás de la ciencia que aportan alguna luz en el punto, ¿no? Sobre todo cuando hay un milagro eucarístico. Y también cuando no lo hay, que los sentidos quizás no ven el pan y el vino y es Cristo. Entonces, como ese misterio nos provoca un poco a todos, ¿no? Y desde la fe encontramos respuestas a ese misterio. Entonces, bueno, tomo este ejemplo, entonces por un lado de Carlos Acutis también. Bueno, todos quedaban impresionados por su modo de ser. Bueno, y un testimonio concretamente de Rajesh, no sé si escucharon hablar de él, que era el empleado doméstico de la casa, que después terminó siendo su amigo en realidad. Era de religión hinduista y él hablaba mucho de la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica y las historias de los santos, incluso a Rajesh, que era hindú y estaba en su casa. Carlos conocía muy bien el catecismo de la Iglesia Católica casi de memoria, así como Santo Tomás conocía muy bien la Biblia. Él manejaba y lo explicaba de modo brillante y hacía entusiasmarse sobre todo por la importancia de los sacramentos. Estaba dotado para enseñar conceptos teológicos. Una vez más lo comparo con Santo Tomás, que es doctor en teología, y él con sus 15 años daba testimonios de poder enseñar conceptos teológicos. E incluso el punto es que Rajesh testimonia que decidió bautizarse como cristiano, o sea, se convirtió por ese testimonio de vida, no solo por los conceptos teológicos que le habrá enseñado, sino también su testimonio de vida, de verlo
Carlo con una gran fe, con una gran caridad y con una gran pureza. También incluso con sus compañeros impactaba cuando abrían el internet, que hay de todo, ¿no? Y aparecen cosas pornográficas, etc. Él enseguida buscaba apartarse de esas cuestiones. Me hace acordar a Santo Tomás cuando le ponían seducciones para mantener la castidad o la virtud. Y Carlo lograba impactar en ese sentido de la pureza y cómo le molestaban algunas cuestiones que podían sus compañeros tomar como algo divertido. Cotidianamente iba a la Eucaristía, virtudes heroicas, y la Eucaristía es el culmen de la caridad, y siempre conocía de memoria el Evangelio de San Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Bueno, simplemente comento cómo llega Carlo Acutis a relacionarse con Argentina, cuando llama por teléfono a una iglesia, Santa María, donde acá en Argentina, no sé si saben, hay un milagro eucarístico. Mejor dicho, 3 veces se manifestó. Entonces él, el legado que él nos hace es su exposición internacional, trata de recopilar todos los milagros eucarísticos de todo el mundo, por lo menos los conocidos. Al día de hoy se habla de, pueden ser más obviamente, pero registrados unos 36 milagros eucarísticos. Y él llamó a los sacerdotes de Santa María, no sé si alguien estuvo ahí o conocen. Sí. Ah, bien. En la Avenida La Plata y Rosario, en la zona de, digamos, Caballito, Estación Río de Janeiro, de línea A. Los invito a todos a visitar. Carlo Acutis llamó por teléfono a los sacerdotes de esa parroquia en particular porque quería chequear si la verdad qué es lo que había sucedido, estaba sucediendo de milagro eucarístico. Pasó 3 veces, 1992, es el más impactante, es el que actualmente se muestra, 1994 y 1996. Hizo una recopilación, invitó a muchos conocidos a ayudarlo, estuvo 2 años y medio recopilando los milagros eucarísticos y entonces armó una bellísima exposición internacional donde muestra y está itinerante por todo el mundo. Acá en Argentina yo la he visto en Santa Rosa de Lima, está en muchas parroquias recorriendo con alguna reliquia de cabello de Carlo Acutis y se manifiesta al mundo ese testimonio de los milagros eucarísticos. Jesucristo vivo y realmente presente en la Eucaristía, y él testimonia esto y lo transmite. Él estaba impactado por los milagros eucarísticos, así como Santo Tomás también centra toda su teología, es una teología o doctor eucarístico, se centra en la Eucaristía. Simplemente, ahí está él, que fue patrono junto con otros. Este es el libro que les mencionaba, este es el Nicola Gori, el periodista, que es el que produce, el que fue el promotor de la causa, de algún modo, ciberapóstoles. Dice, aquí está la Virgen del Rosario en Pompeya, donde él desde pequeño visitó. Y este es el padre de la iglesia de Santa María, con el cual recibió el llamado, un día por sorpresa total, de Carlo Acutis, para preguntarle que estaba investigando los milagros eucarísticos que estaban sucediendo en Buenos Aires. También en parte es testigo Bergoglio en su momento, Quarracino, después Bergoglio, después distintos sacerdotes fueron acercándose para verificar los hechos. Y esta es la exposición que él va a hacer, itinerante, y se puede ver en internet. Los invito a los que quieran interiorizarse, simplemente miracolieucaristici.org. Eligen el idioma y entran y van a ver todos los asuntos que han sucedido en el mundo. Es muy interesante y son hechos fidedignos. Estuvo investigando, antes no puso cualquier cosa, alrededor de 20 creo que trata, y además los principales santos eucarísticos. Acá lo vemos a Santo Tomás, también un gran devoto eucarístico, y las composiciones que expresan con una gran belleza en su texto y en su música la devoción a la Eucaristía. Acá se ve este famoso cuadro de Rafael, donde está la Trinidad, se hace presente con la Eucaristía, y acá están los filósofos y los teólogos que tenían sus disputas y sus inquietudes en su momento, como bien dijo recién el otro expositor, estaban preguntándose y debatiendo sobre estos temas hasta que se llega, si era presencia real de Cristo en la Eucaristía, concluyeron que sí, y había transubstanciación real también, ¿no?
menciono acá un primer milagro eucarístico. Este es impactante, no sé si lo ven y si saben. Es el considerado el primer milagro eucarístico y muy impactante, de 750 en Italia, en Lanciano. Esta foto, miren de cuándo es del mes pasado. Una amiga estuvo ahí, la sacó ella. Y se ve aquí, hay como 5 trozos de sangre coagulada, que tiene una serie de propiedades, y luego aquí la Eucaristía. Acá vemos de Roma a Lanciano, que fue el primer milagro eucarístico, el más impactante, y luego hay otros. Acá está la explicación que se da. No voy a entrar en detalles ahora por una cuestión de tiempo, pero bueno. Y acá está en la zona de Bolsena, donde fue el milagro que presenció Santo Tomás. Acá vemos, este es un vitral del Santísimo, Bolsena, y ahí está 1263, es la fecha de la cual fue testigo ocular Santo Tomás y Urbano IV, por lo cual ellos estaban cerca de Bolsena, estaban en el Carlo Acutis cuenta, estos son los paneles de Carlo Acutis donde se cuenta el milagro eucarístico de Bolsena, y este es el corporal que quedó manchado y está guardado en Orvieto. Hay 2 lugares en realidad, porque Santo Tomás estaba con la corte papal junto con Urbano en Orvieto, que es muy cerquita. Este lago es el lago de Bolsena y Orvieto estaba ahí cerquita. Así que estando de vacaciones, de vacaciones no, digo verano, hasta día de verano estaban en esa estancia y entonces tomaron contacto con él. Bueno, simplemente voy a resumir brevemente ya. El resumen es una diapositiva más, porque no llegamos a misa, no digo nos más. perdemos el milagro eucarístico. Perfecto, el real. Este es Urbano con su bula con la cual instaura. Esta es Santa Juliana. Son ahí en el Santísimo, también saqué las fotos del mismo Santísimo. Aquí se ve la Eucaristía presidiendo en esa hermosa custodia. Esta es Santa Juliana. Y los textos que litúrgicos, los 5 himnos y todo el texto del oficio que mencionó también recién Víctor, entregándoselo al Papa Urbano de Santo Tomás, cuando entrega los textos que compuso. Este ya lo hemos visto, que ha escrito muy bien, y aquí el milagro de Santa María. Esto es lo que se puede visitar, no se los voy a contar yo, pueden ir ustedes y se los cuentan. Los terceros sábados de mes, de 8 de la noche en adelante, o terceros viernes de mes a las 8 de la noche, o cuartos sábados a partir de las 11. Bueno, y aquí llegamos, acá esto fue hace un mes, en ese lugar, esta es la iglesia de Santa María. Dios se acerca a nosotros, deja sus huellas, y es hora de acercarnos a Dios. Eso lo dice acá en este reloj, es hora de acercarnos. Y Carlo Acutis dice que es nuestra autopista al cielo. Muchas gracias. Después se los voy a dar por escrito. Estos que son los 5 himnos, y el más famoso, el fragmento, son las últimas 2 estrofas del Panis Angelicus, que está dentro del Sacri Solemni. Son maitines, los laudes, las vísperas y la secuencia de la misa de Corpus y el Adoro Te Devoto. Acá se ve más detalle y luego, bueno, toda el bilingüe. Bueno, yo hice la traducción del Panis y quería que lo escuchemos cantado por Bocelli. Si por ahí lo ponemos de fondo, podemos. Acá son las últimas 2 estrofas, 6 y 7 del himno. Y acá tenemos la traducción de las últimas 2 estrofas y el cántico gregoriano, que fue clásico de la época de Santo Tomás, y un actual que podría ser, que bellísimo cántico de Bocelli, que si Ana puede lo ponemos y de fondo, y si no ya nos vamos con la música de fondo. No llegamos. Muchas gracias a todos.